Un instrumento escogido. Un instrumento escogido. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 9, del 1 al 25. Hechos 9, del 1 al 25. Estuvimos viendo el domingo pasado cómo la Iglesia, cuando es llena del Espíritu Santo, recibe poder. Vemos cómo ese poder nos lleva a dar testimonio de Cristo y hacerlo con su respaldo. Milagros, sanidades, muertos resucitando, personas que no conocen al Señor conociéndola, y sabemos de que eso no es obra humana, porque nosotros no podemos hacer nada. Es Dios, a través de su Espíritu Santo, quien hace esa obra. Y es que para vivir una vida consecuente, como la de los cristianos en el primer siglo, en la iglesia primitiva, debemos cada vez consagrarnos más a Dios. Debemos vivir vidas cada vez más cercanas, donde nuestro corazón arda más y más, y asimismo se entregue a su causa y a su obra. En esta predicación de la serie de Hechos de los Apóstoles hasta lo último de la tierra, vemos como el énfasis es evangelizar, predicar, anunciar, compartir, dar testimonio de Cristo y de su palabra. Y en esta mañana vamos a estar viendo un poco acerca de una conversión. Hechos 9, la conversión de Saulo de Tarso, el famoso apóstol San Pablo. Y es que pudiera ser algo chocante para muchos, pero aunque Pablo es uno de los 12 apóstoles, el último de ellos escogido por Cristo mismo, que se le ha aparecido, como ahora veremos más adelante, tenemos una imagen muy buena de él y es la correcta, pero al principio no tenía esa imagen. Al principio Pablo, o Saulo, que es su nombre en hebreo, no tenía una imagen muy buena, sobre todo para los cristianos del primer siglo. Saulo de Tarso, nos dice la Biblia, de que era un fiel perseguidor de Cristo en sus primeros años. El Saulo de Tarso, ¿quién fue? Un poquito de contexto. Saulo, nombre en hebreo, natural de Tarso de Sicilia, lo que es la actual Turquía, de familia judía y siendo ciudadano romano de nacimiento. Uno de los escritores del segundo siglo lo describió como un hombre pequeño de estatura, con cabeza calva, piernas así encorvadas y un cuerpo así fortachón, con las cejas tupidas y la nariz así aguileña. Así lo describieron a Pablo. De hecho, Pablo, en griego, en latín, significa pequeño. Saulo, en hebreo. Entonces, vemos como este hombre ahora va a tener un encuentro que le cambiaría su vida para siempre. Y es que la Iglesia de Cristo creemos de que Dios sigue cambiando vidas. Y de que no simplemente a aquellos asesinos, perseguidores, talibanes, sino a personas como tú y como yo, rotas, con taras en el alma, con problemas, al fin y al cabo, perdidas. Y he dividido el mensaje en 3 puntos. Un encuentro con Jesús, el primero, para los que estáis tomando notas, un encuentro con Jesús. El segundo, un discípulo cualquiera. Y el tercero, un instrumento escogido. Y vamos a leer el texto de Hechos de los Apóstoles 9, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecían al camino,
tanto hombres como mujeres, hombres y mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y Saulo respondió, y Jesús respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos porque, oyendo la voz, no pudieron ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque sus ojos estaban abiertos, no veía absolutamente nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unas escamas, y recobró la vista, y se levantó y fue bautizado. Tomó alimentos y recobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Un encuentro con Jesús. ¡Wow! Tremendo. Saulo, el fiero Saulo, yendo a Damasco con la aprobación de los principales de la sinagoga para seguir arrastrando del pelo, sacándolo de las casas a aquellos que anunciaban y que aman el nombre de Jesús. Aquellos que según él estaban locos, porque había surgido una nueva secta judía. Los cristianos en el primer siglo no se consideraron una nueva religión al margen de la religión judía, sino que fueron considerados una secta judía, porque salía de la palabra de Dios, de la Torá del Antiguo Testamento. Por lo tanto, este hombre celoso de Dios, celoso de la ley, dice: no puede ser. Yo no voy a permitir que hayan herejes que sigan a aquel que matamos. A ese Jesús que decía ser Dios hecho hombre. A ese Jesús que decía que iba a levantar el templo en 3 días. A ese Jesús que sus seguidores locos incluso robaron su cuerpo para que creyeran de que realmente Jesús resucitó de los muertos. Entonces, con ese odio, con ese celo, va en su camino de Damasco y se encuentra ¿a quién? A Jesús. Y Jesús le dice: Saulo, Saulo. Notemos también cómo Jesús les
Jesús le habla de una manera tierna. Esa repetición de Saulo, Saulo, es como cuando un padre le dice a su hijo: ay, cariño, ay, pequeño, ay, Ana, Ana. De esa misma manera, con esa ternura, Dios, Cristo, le dice: Saulo, Saulo. Y le pregunta: ¿por qué me persigues? Las preguntas de Dios, siempre maravillosas. Dios ya sabe todo, pero quiere preguntarnos para que nosotros respondamos. ¿Por qué me persigues? Pero, parón. ¿Saulo a quién perseguía? ¿A los cristianos? Saulo no perseguía a Jesús. Saulo perseguía a sus seguidores. Pero ¿qué enseñanza vemos aquí? La primera, de que quien se mete con nosotros, con los cristianos, realmente se está metiendo con Cristo. Aquellos que quieren ir en contra del pueblo de Dios, de aquellos que amamos a Cristo y que le seguimos y que queremos ser cada vez más como Él, realmente se las están barrando con Dios mismo. Es como en el anuncio de Zumosol, los que ya tenemos unos años más. Antiguamente había un anuncio donde salía un niño en el parque del colegio, en el patio, y otros que se tira moniato, ¿sabes? Y lo tiraban, no le dejaban jugar. Pero de repente este niño dice: espera, que voy a llamar a mi primo, el de Zumosol, ¿no? Y aparece ahí el tiarrón. ¿Qué queréis, chavales? De aquella misma manera, Jesús es como el primo de Zumosol. Es nuestro hermano mayor. Pero ante todo un fiero Saulo está un todopoderoso Cristo. Y Él entonces sale en defensa nuestra. ¿Qué estás haciendo, Saulo? ¿Por qué me persigues? Y dice que cae al suelo. Cae al suelo. Un hombre fuerte, lleno de ira, cae al suelo ante una luz que viene del cielo. Y aquí vemos que no hay persona que sea tan sumamente dura de corazón que Dios no pueda humillar. Si tú conocieras a esta persona, si tú conocieras a mi primo, a mi prima, fulano, a mengano, a mis hijos, si tú los conocieras, son duros, no van a creer en Jesús. Ora, ellos son duros, claro que sí, ellos están muertos en delitos y pecados, como nos dice el mismo apóstol Pablo en la epístola de los Romanos. Pero Dios es experto en resucitar muertos. Pero Dios es experto en cambiar vidas. Y Dios es experto en humillar a aquellos que se levantan altivos. Porque ¿qué sucedió con Saulo? Cayó al suelo, mordió polvo. Pero no simplemente eso, sino que aquel que estaba mandando y ordenando perseguir a los cristianos, encarcelarlos y matarlos, ahora iba a recibir órdenes. Volvemos al texto y nos dice: versículo 4: y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Respondió, reconociendo su señorío, de que yo me creía el rey del mambo, pero tú eres Señor. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y espera, y se te dirá lo que debes de hacer. Ahora ya no vas a ser tú el que vayas mandando, ordenando. Ahora, en el mundo como Dios quiere, los altivos son humillados y los humildes son exaltados. Así que ahora tú, campeón, vas a recibir órdenes de un cualquiera.
Y no simplemente eso, sino que de ese cualquiera va a venir tu sanidad. Va a venir a aquel que va a poner sus manos y vas a volver a ver. Por lo tanto, campeón, ¿te crees muy fuerte? El Señor es más. Pero quiero matizar una cosa. Jesús no quiere demostrar su poder humillando porque sí. No. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios, cuando nos humilla, es para librarnos de la perdición. Nuestro Dios, cuando nos humilla, es para que reconozcamos lo que somos. Estamos perdidos, estamos rotos sin Dios. Hemos pecado. ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha deseado a la mujer o al hombre de su prójimo? Y estos solo son 3 de los 10 mandamientos, que si por ellos fuéramos juzgados, ya seríamos culpables. Y entonces lo que Dios nos dice es: yo sé que tú estás perdido, yo sé que tú lo has hecho mal, yo sé que tú estás en necesidad de ser perdonado. ¿Lo reconoces? Y entonces Dios es cuando nos humilla, para que reconozcamos que necesitamos su ayuda, que no somos autosuficientes, todopoderosos y todos perfectos. Pero es que para ir a Dios necesitamos perfección. Pero si esa perfección no la tenemos, estamos perdidos. Por lo tanto, el propósito de Dios al humillarnos es para levantarnos. Notemos, te caes ante mi gloria, pero yo no te digo muerde el polvo. No, levántate. Levántate. Lo que Dios nos hace es levantarnos. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Y Saulo se levantó del suelo, y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Pregunta rápida. ¿Cuánto tardó Saulo en entender que ahora él ya no era el Señor de su vida, sino que Jesús era el Señor de su vida? Poco. Señor, ¿qué quieres que haga? Enseguida. Y es que cuando Cristo viene a una vida y la transforma y hace una obra maravillosa, lo primero que se va a ver es que el Señor está enseñoreándose de tu vida. Pronto dijo: ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Y muchos de nosotros recordamos en nuestro primer amor con Jesús, cuando lo conocimos, cuando dijimos: wow, Señor, me amas a pesar de mis errores, a pesar de mis pecados, a pesar de mí, de mi miseria, de mi amargura, de mi falta de perdón, de mi resentimiento, a pesar de la fealdad de mi alma, me amas y me perdonas. ¡Wow! ¿Cómo obedecíamos al Señor? Señor, heme aquí, enseguida. Y ahora, ¿cómo estamos dirigiéndonos al Señor cuando Él nos llama a hacer su obra? ¿Somos rápidos para obedecer? ¿O ahora ya no es: Señor, heme aquí, envíame? A veces nuestro corazón empieza a secarse y Dios lo que nos dice es: vuelve al primer amor. Vuelve a ese momento que cuando escuchabas mi voz, tu corazón automáticamente decía: Señor, ¿qué quieres que haga? Y en esta mañana el Señor nos dice: iglesia, ¿cómo vas a actuar? ¿Como Pablo cuando se encontró conmigo? ¿O vas a seguir postergando la obediencia? Versículo 8. Aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Y es que es paradójico,
Pero resulta que Pablo nunca vio tan bien como cuando estuvo ciego. Porque sus ojos físicos no percibían ni sus pestañas, ni su nariz, pero los ojos de su alma fueron alumbrados. Vio a Cristo, lo reconoció en su corazón, se entregó a Él. Y es que eso es lo que sucede. Muchas veces creemos que somos dueños y señores de nuestras vidas porque la manejamos como queremos, pero eso es un engaño. Si realmente manejáramos, guiáramos, condujéramos nuestra vida como quisiéramos, ¿cuánto nos equivocaríamos? No nos equivocaríamos. Yo hago lo que quiero, ¿sí? ¿Y por qué entonces te arrepientes de haber dicho eso en tu cabreo? ¿Por qué entonces te arrepientes de haber herido a esa persona? ¿O querías realmente herirla? ¿Querías realmente hacerle daño? No hay tal cosa como yo soy el capitán de mi barco, él es el capitán de mi alma y hago lo que quiero, ¿no? Tú, como yo y como todo ser humano, somos esclavos de nuestras pasiones. Y nuestras pasiones nos vencen y nuestras pasiones muchas veces son contrarias a nuestros deseos, a nuestro querer. Por eso necesitamos urgente a un Salvador, a aquel que nos salve de nuestras pasiones torcidas, de nuestros deseos engañosos, de nuestros pensamientos necios, y nos guía a través de su sabia palabra. Da igual si no tenemos rayos X como Superman para ver a través. Eso no es gran cosa, aunque todos viendo la serie o las películas hemos querido. Lo importante es que nuestro corazón vea y contemple a nuestro Creador. Que vea y contemple al Cristo no crucificado, sino resucitado. Porque un Cristo crucificado no salva, hermanos. Un Cristo crucificado es un Cristo de cartón, de madera, de hierro, de oro, lo que quieras. Ahí se ha quedado. Pero la tumba está vacía, la piedra fue removida. Nuestro Cristo es un Cristo resucitado, que está a la diestra del Padre, en señal de autoridad, gobernando y controlando todo. El segundo punto, un discípulo cualquiera. Y aquí aparece un tal Ananías, que parece casi la palabra piña en portugués. Ananías, versículos 10 al 19. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él dijo: heme aquí. Notamos esa cercanía. Señor, ¿me hablas? Sí, aquí me tienes, para lo que quieras. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y pregunta en la casa de Judas. Judas era un nombre muy común en el primer siglo, venía del hebreo Judá, por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Aquí vemos a un discípulo cualquiera, un seguidor de Jesús, un hombre que ama a Dios y que desea caminar como Él dice en su palabra. Que Dios, ¿cómo se le manifiesta? En una visión. Dios sigue dando visiones, mi hermano. De hecho, hablando, como estaba diciendo al principio de la predicación del mensaje, en el mundo árabe, en el mundo musulmán, Cristo se sigue revelando en visiones. Porque hay lugares donde no se puede predicar, donde no han llegado las buenas noticias, el Evangelio de Jesús, y Jesús se revela en visiones. Pero en este caso no fue a alguien que no lo conocía, sino a uno de sus hijos, para decirle:
levántate, ves a esa calle, hallarás a un hombre que está ciego, se llama Saulo, y pon sus manos. Pero ¿cuál era el problema de todo esto? Que aquel sobre el cual Dios le había dicho de que impusiera sus manos para ser sanado, no era ni más ni menos que el talibán que iba asesinando y llevando a la cárcel a gente como él. Entonces dice, bueno, Señor, seguro, porque he escuchado que este Saulo está haciendo estragos, y lo he escuchado por muchas personas, que está haciendo estragos en todos los santos en Jerusalén. De hecho, ha pedido una carta blanca, para que haga y deshaga como quiera. Señor, ¿de verdad eres tú? Y el Señor le dice, sí, campeón, ese Saulo ya no es la fiera, ahora está mansito, porque ha tenido un encuentro con mi hijo. Entonces, va. Y aquí quiero rescatar otra enseñanza, y es que cuando el Señor nos hable, siempre heme aquí, pero habrá momentos donde digamos, pero Señor, ¿de verdad me estás diciendo esto? Él lo dudó. Primero heme aquí, pero cuando le dice eso, como Pedro, heme aquí, Señor, mata cualquier animal inmundo y come. No. O sea, habrá momentos en nuestra vida donde lo que Dios diga no tendrá ningún sentido. Habrá momentos en nuestra vida donde lo que Dios nos mande hacer o dejar de hacer será una absoluta locura. Pero benditas locuras de Dios que nos acercan a su corazón. Benditas locuras de Dios que nos utiliza para exaltar su nombre. Bendito fue Ananías, que fue utilizado ni más ni menos que para poner los ojos y poner sus manos y que los ojos de Saulo recuperaran su vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Y quiero hacer otra pregunta, iglesia. Cuando el Señor te habla para que hagas, ¿cómo vas a actuar? ¿Ves a Chinillé? Señor. ¿Ves al barrio del Cristo en Aldaya? ¿Ves a las zonas peores de Valencia a llevar mi mensaje? Pero Señor, ¿de verdad no prefieres la ciudad de las artes y la ciencia? ¿No prefieres ahí por el bioparque? ¿Por el río? Señor, no. Ves al peor de los suburbios. Y aunque parezca una locura, bendita locura, porque vas a ver el poder de Dios obrar a través de tu vida. Ananías nunca hubiera podido ser un instrumento de sanidad y de restauración sobre el apóstol Pablo si no hubiera obedecido. Si hubiera puesto más excusas. Señor, es que, te sigo diciendo, por si no te has enterado, que está haciendo estragos a los cristianos, que conforme me vea me va a coger y me va a pegar una sacudida y me va a llevar a la cárcel. ¡No! Señor, tú lo has dicho, yo obedezco. Porque el resultado de la obediencia siempre es bendición. Siempre es bueno. Uno no puede obedecer a Dios y salirle mal. Es imposible. Por el contrario, cuando desobedecemos a Dios, muchas veces ahí sí que nos llevamos malos tragos. Otra enseñanza que vemos en este mismo texto. Ves que hay un hombre que está orando. Pero bueno, a ver si lo entiendo bien. Dios, yo entiendo que tú puedas perdonar a un asesino. Lo entiendo. Pero que tan pronto se dirija esa persona a ti, tú le escuches y contestes sus oraciones. ¡Wow! Ese es el gran amor de nuestro Dios.
Que no simplemente Dios nos perdona, pero dice, tú casi un gamba, tú casi un personaje, a ti te voy a tener cara a la pared, no te voy a escuchar por 2 semanas como castigo. ¡No! Nuestro Dios no es así, nuestro Dios nos perdona por completo, nos ama por completo y nos escucha las 24 horas de todos los días de nuestra vida, aun cuando no sabemos qué decir, aun cuando nuestros labios sean sellados por cualquier sentimiento de pena, amargura o frustración. Nuestro Dios nos escucha las oraciones y contesta. ¿Estamos orando? ¿Estamos orando? Y la segunda, ¿estamos dispuestos a que el Señor nos hable después de orar? ¿Qué vamos a hacer ante un Dios tan grande? Nosotros seremos un discípulo cualquiera, como Ananías, pero un discípulo cualquiera para la gloria de Dios. Y el tercer y último punto, un instrumento escogido. Hemos estado viendo un encuentro con Jesús. El segundo, un discípulo cualquiera. Y el tercero, un instrumento escogido. Versículos 15 y 16. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Versículo 19. Tomó alimento Saulo y cobró fuerzas, y estuvo por varios días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida se puso a predicar en las sinagogas a Jesús, diciendo, Él, el Cristo, es el Hijo de Dios. Es el Mesías que estamos esperando todos los judíos, y yo me lo he encontrado. Pero notemos también algo muy bonito, y aquí quiero hacer otro llamado a vosotros, iglesia. Dice que comió, cobró fuerzas y estuvo varios días con los discípulos que habían en Damasco. Aquí vemos que la iglesia, cuando se enteró de que aquel talibán perseguidor, asesino, estaba amando y sirviendo al mismo Señor Jesús, lo recibieron. ¿Cómo vamos a actuar cuando venga de repente el personaje mayor que tú conoces? Que el Señor la ha cambiado. ¿Lo vas a recibir con un beso y un abrazo? ¿O lo vas a dejar con la silla ahí, con 2 puestos de margen y no por el COVID? ¿Qué vas a hacer? El Señor nos enseña de que debemos acoger y abrazar a aquellos que Él acoge y abraza en su seno. Dios nos está haciendo un llamado que seamos una iglesia inclusiva con aquellos que aman a Cristo. Da igual lo que haya hecho en su pasado. La iglesia ama y acoge y abraza a cualquier persona de cualquier nacionalidad, religión, orientación sexual. Los amamos y los acogemos. Pero de manera en especial a veces, cuando hay conversiones muy radicales de expresidiarios y gente así, ya no lo invito a mi casa. A este sí que lo invito porque sé que, bueno, buena gente, pero este que conoce ahora al Señor de 2 semanas, de 2 días, iglesia, si sabes que ha tenido un encuentro con Jesús, no tengas miedo a abrir las puertas de tu casa a esa persona, porque al abrirlas le estarás mostrando lo que Dios hizo y hace contigo. Cada vez que oramos, Dios nos abre las puertas de su corazón y Él nos escucha.
Y nos está diciendo, cada vez que venga alguien a tu casa, a tu puerta, a tu iglesia, ábrele las puertas de tu casa, de tu corazón, de tu iglesia. Porque en ello yo soy glorificado, porque en ello me verán a mí y verán el amor que me tienes. Pero vemos un instrumento escogido. La palabra escogido en el griego habla de elección. Y esto nos habla de otra enseñanza, que es que Dios nos escoge para salvación. Es Él. No es Saulo quien iba buscando a Jesús. Él quería reventar a sus seguidores. Pero es Jesús quien se encuentra con Saulo. Jesús no está perdido, no necesita que lo encuentres. Los que estamos perdidos somos tú y yo, y necesitamos que Cristo nos encuentre. Y Cristo nos llama a que vayamos a Él, a que busquemos y lo hallaremos. Un instrumento escogido. Versículo 20. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué pasó días antes? Le impone las manos a Ananías, recobra su vista, Dios lo sana y Dios lo llena de su Espíritu Santo. ¿Y qué sucede como cosa innata? ¿Qué sucede en el corazón de Saulo, de Pablo, cuando esté lleno del Espíritu Santo? Que predica. Que predica. Por lo tanto, seguimos en la misma línea. Cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando su Espíritu Santo nos llena, lo que vamos a hacer es dar testimonio de manera natural. Y es que esa es la reacción inmediata a la llenura del Espíritu Santo. Pero atentos, que Él no sabía todas las enseñanzas que Jesús había estado diciendo a lo largo de esos 3 años de ministerio público. Sin embargo, ¿Él qué hacía? Bueno, Jesús, al que yo perseguía, al que yo odiaba y aborrecía por causar estragos en la religión judía, Él es el Hijo de Dios. No tienes que conocer toda la Biblia de tapa a tapa para predicar a Dios. Deja las excusas a un lado. Es que aún no me sé ni los libros, Génesis, Éxodo, Apocalipsis, es que ni me lo sé aún. Da igual. Tú sabes que Cristo es el Señor, que Jesús es Dios, que Él es el Salvador, que no hay salvación en ningún otro hombre dado en ningún otro nombre dado a los hombres que en el nombre de Jesús. ¿Lo sabes? Sí, predica. Porque esas palabras de Él, Jesús, es el Hijo de Dios, son poderosas para salvar. Así que no pongas más excusas. ¿Que no te conocen los libros? Bienvenido al club. ¿Quién de aquí se sabe todos los libros de Génesis, Apocalipsis en orden de memoria? ¿Tienes un cerebro increíble o conocemos la palabra de Dios, pero conocemos que Dios nos ha transformado? Y eso es lo que tienes que hacer. Y nuevamente te digo, Pablo enseguida se puso a predicar a Jesús. ¿Y dónde? Cuidado, ¿dónde? En las sinagogas, en aquellos lugares donde Él era bien conocido. Enseñanza, ves cuando Cristo te salva, ves a aquellas personas y lugares donde bien te conocen. Yo recuerdo que cuando el Señor me salvó, 8 de noviembre del 2007, fue un cambio radical, pum, pum. Y mis colegas me decían de toda la vida, hasta el día de hoy, muy buenos amigos. Pero, David, ¿qué te ha pasado, nano? Porque me conocían. Si tú ahora vas y le predicas a una persona que no te conoce, dirá, pues bueno, otro más
Pero lo que el Señor nos está diciendo aquí es, ves a aquellas personas que te conocen y predícales. Pregunta, ¿les has predicado a tu familia? Tus primos, tíos, padres, hermanos, sobrinos, nietos, yernos, bisnietos, primo segundo, primo octavo. ¿Les has predicado de Jesús? ¿Saben ellos lo que Jesús ha hecho en tu vida? Porque Pablo fue a las sinagogas y ellos esperarían que dijera, a ver a quién nos trae, a ver si nos dice, nos pega un chivatazo de dónde podemos prender a más cristianos. Es que el Cristo, el Mesías, el ungido, aquel que vendría para salvar a su pueblo, ha venido y es Jesús. Es que yo estaba equivocado. Así que, iglesia, vayamos a nuestras familias que nos conocen, a nuestros amigos, a nuestras escuelas y anunciemos que Jesús es el Hijo de Dios. Versículo 21, y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que ha venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús es el Cristo. La gente va a decir, pero ¿qué te ha pasado, chaval? En la cabeza. ¿A quién te ha comido la cabeza? ¿Qué iglesia? ¿Qué persona? ¿No es este? Sí, pero es Cristo lo que ha hecho en mi vida. Entonces, ante las adversidades, ante las críticas, ante las murmuraciones, lo que la gente pueda decir de nosotros, ¿qué hacía Pablo y qué debemos de hacer? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Este Jesús, el que murió y resucitó, no otro, sino Cristo, el que murió y resucitó, aquel que yo perseguía, ese es el Señor, ese es el Hijo de Dios. Así que ante las adversidades, fortalécete. Pero no te fortalezcas para entrar en tu cueva y estar bien contentito y a gusto, para entrar en la iglesia y tener a tu corito. No. Fortalécete para seguir dando testimonio, que es lo que hacía el apóstol Pablo. Versículo 26, cuando llegó a Jerusalén, versículo 23, perdón. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo. Y aún vigilaban las puertas de día y de noche con el propósito de darle un abrazo, de decirle, venga campeón, que ahora sí que te creo, con el propósito de matarlo. Pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Muy pronto, aquel que perseguía a la iglesia de Cristo estaba siendo perseguido. Muy pronto, Pablo, el apóstol, aprendió lo que significaba ser de perseguidor a perseguido, pero por causa de Cristo. Y nuevamente, iglesia, estamos dispuestos a sufrir persecución, si así Dios lo quiere. No hay que buscarlo, no somos masocas, no somos kamikazes, no, pero amamos a Jesús y no podemos callárnoslo. Estamos dispuestos a sufrir persecución, aun si buscan nuestra muerte por causa de Cristo.
Esto es un llamado, iglesia, a dar testimonio de Jesús hasta las últimas. Jesús, pero ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Te imaginas a Jesús en el jardín de Getsemaní diciendo, pero Padre, otra vez esta pandilla que no son de discípulos, una pandilla de cafres, les pido que por favor me ayuden, me fortalezcan, que oren por mí. Y se duermen, los despierto y se duermen. Pero Señor, ¿hasta cuándo voy a estar aguantando a mi familia que no cree en mí? Pero Señor, pero Padre, ¿hasta cuándo tendré que aguantar a este pueblo? Pero Padre, ¿hasta cuánto tendré que aguantar el dolor de los latigazos? El dolor de la corona de espinas entrando en mi cerebro. ¿Hasta cuándo, Padre? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Señor, la cruz ahora, después de los latigazos, después de que me abandonan mis amigos, después de que mis más cercanos, Pedro, me niega, blasfemando. Después de que me han abandonado prácticamente todos y todo lo que he sufrido, ¿ahora quieres que vaya a la cruz? ¿Ahora quieres que sufra yo el infierno de esta gente? ¿Ahora quieres tú que yo cargue con el pecado de este mundo? Pero Padre, pídeme lo que sea, pero eso no. Pídeme lo que sea, pero eso no. ¿Os podéis imaginar a Jesús teniendo esa conversación con el Padre? Quejándose por aquello, por lo que le hacía ir. No. Padre, si es posible que pase de mí esto que tiene que venirme, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué enseñanza nos está dejando el Señor Jesús? ¿Qué enseñanza vemos también en el apóstol Pablo ya desde primer momento? Que si Jesús no puso ninguna excusa, no se quejó al Padre por todo lo que estaba pasando, y pasó más que todos nosotros juntos en 200.080 vidas. Si Él no se quejó, ¿por qué vamos a quejarnos nosotros? Y mucho más. ¿Sabéis por qué Él no se quejó? Por amor. Porque nos ama. Porque nos ama. Y cuando sufría los latigazos, y cuando sufría la burla, y cuando sufría el escarnio, que no son 4 latigazos, que es un escarnio, que las calles no estaban pavimentadas, que si te caías al suelo picaba porque había tierra, y con toda la carne en vivo se formó una masa, lo que el profeta Isaías dice, que lo miraron, que se convirtió en algo horrible, en una masa de carne. ¿Quién se ha hecho una herida alguna vez y se ha caído en la tierra y como escuece? Pues imagínate en carne viva, que los huesos, como dice también el profeta Isaías hablando de Cristo, le miraban, sus costillas le miraban. Y todo eso por amor. Y todo eso por amor. Y ahora quiero finalizar con un llamado. Primero a la iglesia. Deja ya de quejarte. Es que, deja ya de quejarte. Contempla, recuerda lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Y di, Señor, aunque no quiero, pero dame las fuerzas para hacerlo. Señor, aunque esté sufriendo, pero me fortaleceré. No caeré en el victimismo de, ay, pobrecito, pobrecita de mí. No, me fortaleceré para seguir predicando y dando testimonio de ti. Pero también si hay alguien aquí
que no conoce a Cristo aún, que cree, pero como el que cree en Papá Noel o que el día siguiente va a aparecer el sol, que no es una fe verdadera, que no has entregado tu vida a Jesús. Que te hablo de lo que uno siente cuando conoce a Cristo y te suena a chino, porque dices, ¿eso qué es? ¿Tanto amor? Yo conozco una religión, yo conozco unas normas, yo conozco un rito. Yo no conozco ese Jesús cercano que tiene un encuentro conmigo, que es capaz de perdonarme. Porque Dios nos perdona todo. Él conoce lo más oscuro de nuestro corazón, aquello que ni a tu padre ni a tu madre le dirías. Jesús lo conoce y quiere perdonarte. Por eso, en el nombre de Jesús, te animo a que ahí en tu corazón le digas, Señor, perdóname. Perdóname por haber estado viviendo de espaldas a ti. Perdóname por haberme creído que realmente podría manejar mi vida como yo quiero, pero no es así, perdóname. Dame tu Espíritu Santo, como sucedió con Pablo. Dame tu Espíritu Santo para que experimente lo que tú realmente hiciste en la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz, muriendo y resucitando, no fue para que ahora cantemos 4 canciones, escuchemos 4 mensajes. Es para que experimentemos la vida de Dios en nuestra alma. ¿Te suena chino o sabes de lo que estoy hablando? Si sabes de lo que hablo, fortalécete en el Señor. Si te suena chino, dile, Señor, perdóname y ayúdame. Te entrego mi vida.